Cartago, una tierra de oportunidades fundada hace más de 2000 años. Motivados por la riqueza, el poder y la ambición, estos pioneros construyeron un imperio que dominó el mundo mediterráneo durante más de 600 años. Todo gracias al desarrollo de algunas de las tecnologías más innovadoras de la antigüedad, tanto en su tierra como en los lugares más lejanos del mundo conocido. El eje central fue un enorme puerto con espacio para cientos de barcos de guerra, la vanguardia de la armada más temible de la antigüedad. Esos barcos iban muy rápido. La gente los veía acercarse y pensaban, Cartago está aquí. Pero en el horizonte se avecinaba una tormenta. Por fin Cartago tenía un enemigo capaz de devolverle cada uno de los golpes. Una superpotencia como nunca se había visto antes. Roma. Para los romanos, Cartago era una lanza que apuntaba justo a su corazón. En esta lucha a muerte solo podía haber un ganador. El otro quedaría reducido a polvo. La construcción de un imperio, Cartago. Derramamientos de sangre, masacres, hazañas geniales de ingeniería y actos de coraje suicidas marcarían el enfrentamiento entre las dos mayores superpotencias del mundo antiguo, Roma y Cartago. Sería una lucha a muerte, y el resultado cambiaría el curso de la historia occidental. Bienvenidos a Túnez. Hola, soy Peter Weller. De niño oí el nombre de Cartago y sabía que era una ciudad antigua, pero no la situaba en el mapa. Había oído hablar de Aníbal, de los elefantes que cruzaban los Alpes y de sus guerras con Roma. Supe que las llamaron guerras púnicas por la palabra latina punici, Cartago en latín, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Pues bien, estuvo aquí, en el extremo norte de Túnez. Detrás de mí se encuentra la capital moderna de Túnez, una ciudad con unos 2 millones de habitantes situada en el mar Mediterráneo. En el siglo IV a.C., Cartago era un imperio absoluto que dominaba el Mediterráneo con una temible armada. Pero la leyenda original de Cartago empieza en la ciudad de Tiro, al este del Mediterráneo, en la ciudad fenicia de Tiro y con una hermosa mujer llamada Dido, con los celos, la codicia y el ansia de poder que separaría para siempre a una familia real. Dido era la hermosa hija del rey Muto. Su marido fue un ambicioso fenicio que había tenido un final prematuro. Fue asesinado por el hermano de Dido, Pigmalión. Temiendo por su vida, Dido huyó cruzando el Mediterráneo desde su patria de Tiro hasta una tierra de nadie en la punta septentrional de África. Negoció con los nativos para comprar tanta tierra como pudiera abarcar la piel de un buey. Inteligente y astuta, Dido mandó cortar la piel en tiras tan finas como fuera posible y las dispuso de tal modo que delimitaran una gran extensión de tierra fértil. Allí, bajo su mando, se construiría la fantástica Kart Hadash, o Ciudad Nueva. Cuando llegaron a Cartago, evaluaron la bahía, observaron las montañas, se fijaron en la corriente de los ríos y vieron un lugar, Birsa, que sería el sitio perfecto para una fortaleza defendible, y dijeron, es aquí, aquí es donde construiremos nuestra ciudad. La colonia de Dido, Cartago, prosperó rápidamente. Según la leyenda, los relatos sobre su riqueza y la belleza de Dido se extendieron tanto que llegaron a oídos de Jarbas, rey de los moros. Parte de la historia de Dido es este relato sobre el rey de los nativos libios, Jarbas, que desea casarse con ella. Pero Dido se niega, según los escritos, por el amor que siente hacia su marido asesinado, y sube a una pira funeraria construida por ella misma para suicidarse. Y aquí, a partir de sus cenizas, se levantaría uno de los mayores imperios del mundo conocido. Rodeados de fuerzas mayores y de un poco de tierra, los fenicios de Cartago regresaron al mar. Estaban abiertos a nuevas ideas, eran pioneros, pragmáticos e incansablemente innovadores. Cuando Dido estableció la ciudad nueva,
Mucha gente miraba asombrada y decía, mira, una nueva ciudad, un nuevo comienzo. Y a medida que estas rutas comerciales que había abierto Cartago se ampliaban, rápidamente se convirtió en una ciudad tan internacional como cualquier otra del mundo de entonces. En los 200 años siguientes, Cartago se convirtió en la principal potencia del Mediterráneo y estableció colonias en Córcega, Ibiza y África del Norte. Sobre el 700, puede que el 650 a.C., Cartago es un poder a tener en cuenta. Todo el mundo ha oído hablar de ella, nadie se mete con ella. Es una ciudad muy importante. A través de las redes de comercio expansivas en el siglo VII a.C., los nuevos territorios de Cartago iban generando una enorme fortuna. Llegó a tener una población de 300.000 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo. En cierto modo se parece a Manhattan, un área relativamente pequeña que acoge a una enorme población. Es un importante centro comercial y cultural, no solo para África del Norte, sino también para todo el Mediterráneo occidental. Antes de los cartagineses se habían emprendido grandes hazañas de ingeniería en nombre de los dioses, pero la atención de Cartago era más cercana. Como sucedería con América 2500 años más tarde, la riqueza de Cartago atrajo a innumerables personas que buscaban hacer fortuna. Pronto los arquitectos e ingenieros de la ciudad tuvieron que encontrar un modo de alojarlos a todos, un reto que derivaría en el boom de construcción urbanística más extraordinario de la antigüedad. Había algo muy importante para el espíritu de los cartagineses, para su mentalidad, algo relacionado con permanecer dentro de los muros de Cartago. Por lo que la presión para diseñar edificios que pudieran acomodar a toda la gente que quería vivir en la ciudad era muy fuerte. Los cartagineses serían los primeros a gran escala en convertir el cielo de la ciudad en una propiedad privada, mediante la construcción de apartamentos. Tenían una altura de 6 plantas y estaban densamente poblados. ¿Por qué? Porque la gente quería venir a Cartago, un lugar próspero donde pasaban muchas cosas. Si uno quería tener éxito en la vida, debía venir a Cartago. Para construir una ciudad consistente, primero necesitarían materiales con los que hacerlo. La respuesta se encontraba en el Jauría, en la bahía de Túnez. Allí, en esas remotas canteras, había un suministro aparentemente inagotable de piedra caliza que se podía conseguir rápidamente y con la que era fácil trabajar. La piedra caliza es la elección perfecta para la construcción y geológicamente había sedimentos de caliza en esa zona, en esa cuenca al alcance de la mano. Los arqueólogos especulan que, igual que habían hecho antes los egipcios, los cartagineses cortaban cada bloque de piedra usando los métodos más sencillos: agua y madera. Después de cincelar un canal lineal de puntos en la cara de una roca, cogían una cuña de madera y la clavaban si era lo suficientemente profundo. Y después humedecían la madera, y lo que sucedía es que la madera se expandía por el agua y después, de forma natural, resquebrajaba la piedra. La presión cada vez mayor de la madera dilatada hacía que la piedra se agrietara en líneas casi perfectas. A partir de ahí, los trabajadores separaban cada bloque usando palancas y otras herramientas. Cuando los inmensos bloques de piedra se extraían y se transportaban a la ciudad, los cartagineses usaban una construcción a base de columnas y paneles para transformar rápidamente Cartago en una capital dinámica. Está clarísimo que al usar principalmente piedra no tenían en mente recoger e irse a cualquier otro lugar. Era una proyección a largo plazo. Para que cualquier metrópolis sobreviva, se necesita un abastecimiento constante de agua corriente. Cartago no era una excepción, por lo que los ingenieros de la antigua ciudad recurrieron a cisternas como esta. Cada cisterna estaba hecha de una doble capa de cáscara de huevo y arcilla, lo que hacía que la cisterna fuera totalmente hermética. Cada hogar tenía acceso a una cisterna a través de una serie de conductos y canales. Los cartagineses tenían baños totalmente equipados con bañeras y lavabo e incluso duchas años antes que la antigua Roma.
Hay constancia, mucho antes de la fundación de Cartago, de la existencia de tuberías domésticas. Pero es en Cartago, en el 600 a.C. más o menos, y más concretamente en la ciudad cartaginesa de Quercoen, en el 450 a.C., donde encontramos la primera evidencia de un sistema unificado de utilización de agua y alcantarillado. Cualquiera puede instalar un baño, pero la pregunta es, ¿qué se hace con las aguas residuales? En Quercoen se ve claramente un único sistema unificado que lleva agua a las estancias que la necesitan, la cocina y el baño, pero que después saca las aguas residuales a un sistema de alcantarillado común. Es cierto que era algo evolutivo, pero a la vez es típicamente cartaginés porque era revolucionario. En el siglo VI a.C., Cartago seguía creciendo y convirtiéndose en una verdadera ciudad-estado rebosante de magníficos templos, fastuosos palacios y edificios elevados. Pero mientras la llama de los cartagineses ardía cada vez con más fuerza, la de sus primos fenicios se iba apagando. La gran ciudad fenicia de Tiro cayó en manos de los babilonios en el 574 a.C. Ahora Cartago estaba sola. En breve, los cartagineses navegarían más allá de las costas polvorientas de África del Norte y continuarían con la expansión de su imperio conquistando los océanos. En el 520 a.C., 3.000 remos propulsaban 60 barcos a través de los pilares de Hércules, lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Hanón el Navegante, el gran almirante de Cartago, viajó hasta los límites del mundo conocido y se preparó para lanzar una estrategia que podría terminar con el dominio total del Mediterráneo. Para mí, todos los grandes exploradores, Cristóbal Colón, Vasco de Gama, que zarparon hacia lo desconocido, guardan un claro paralelismo con el primero y el mejor de todos. Hanón se hizo a la mar para ampliar los límites de la red cartaginesa de colonias e intercambios. No solo estableció relaciones comerciales, sino también ciudades enteras de nuevos colonos para conservar el control de la tierra y el acceso a sus recursos. La habilidad técnica de Cartago en el mar le reportó poder y riqueza. En el siglo VI a.C., las islas de Córcega, Cerdeña y las Baleares estaban bajo su control. El centro de su poder fluía desde una maravilla de la ingeniería, el puerto de Cartago. Esta es, sin duda, la cumbre de la ingeniería de Cartago. Aunque los datos son inciertos, los arqueólogos creen que podría haberse construido ya en tiempos de Hanón. Pero en la cima de su poder, en el siglo II a.C., el puerto de Cartago se transformó, siendo tecnológicamente superior a cualquier otra instalación marítima del mundo, y la verdadera alma de Cartago. Formaba parte de Cartago, era el corazón de Cartago, los pulmones de Cartago, lo era todo para Cartago, tanto naval como comercialmente. El puerto tenía una entrada común desde el mar que medía 21 metros de ancho y que podía cerrarse con cadenas de hierro. En su interior había dos puertos separados, el primero para los navíos mercantes. El puerto mercante o comercial estaba organizado con embarcaderos convencionales para que la carga y descarga de mercancías fuera lo más fácil posible. Es muy fácil imaginar a Cartago, por ejemplo, en el 400 a.C., donde se vería cómo todas las mercancías que había en el entonces mundo conocido se compraban, transportaban y vendían en la ciudad. El segundo, un puerto circular, estaba diseñado para el uso militar. Una serie de 30 muelles dispuestos simétricamente. Otros 140 atracaderos salían en forma radial del perímetro del puerto circular, lo que permitía que todo el puerto tuviera una cabida para 220 barcos. Actualmente se ha excavado un único dique seco, un recuerdo de la fuerza que una vez tuvo el puerto. Esto es todo lo que queda del Cozón o puerto militar de Cartago.
Un cofón es un puerto interior excavado en la tierra en lugar de en la costa. Con todas estas maravillosas villas, es un poco difícil imaginar que este puerto fuera el centro de la riqueza y el poder de la antigua Cartago. Pero el centro neurálgico de este foco marítimo es esa isla circular de allí donde había 40 o 50 plazas para barcos en dique seco. En lo alto había una gran torre desde donde las trompetas tocaban, los heraldos ordenaban y los almirantes supervisaban, por ejemplo, la vigilancia de los barcos que venían del mar, fueran amigos o enemigos. A su vez, esos barcos no podían ver muy bien lo que estaba pasando en el puerto. Nadie podía compararse con esta fuerza, este poder, por no hablar de su habilidad para la navegación y el mar. Así que cuando se retiraban las barreras del canal y se disponían a zarpar, como los aviones en la Segunda Guerra Mundial, estos barcos iban muy rápido por el canal al Mediterráneo. La gente los veía acercarse y pensaban, Cartago está aquí. Durante 2 siglos, Cartago dominó el Mediterráneo. Pero había un rival al otro lado del mar, al norte, que se estaba convirtiendo con paso firme en una máquina militar con una fuerza sin igual. Roma. Estas 2 superpotencias pronto se disputarían la joya del Mediterráneo: Sicilia. Cartago se creó para comerciar, y Sicilia era fundamental para este comercio. ¿Por qué? Porque está en pleno centro de la ruta de navegación más importante del mundo. Quien controle Sicilia controlará estas rutas cruciales de comercio. Los romanos vieron las grandes riquezas que Cartago podía tener y empezaron a abrirse paso hacia ellas. Los cartagineses reaccionaron y dijeron, espera, nosotros llegamos primero. Por favor, sacad vuestros carros de mis tierras. Ahora Roma y Cartago tenían colonias en Sicilia. Esta tensión desencadenaría una serie de guerras que conmocionarían al mundo antiguo. Para los romanos, Cartago era una lanza que apuntaba justo al corazón de Roma y a su floreciente imperio de comercio. Así que, por supuesto, pensaron que debían eliminarla. Se conocerían como guerras púnicas, llamadas así por la palabra romana para referirse a los fenicios. El resultado cambiaría el curso de la historia del mundo, y Cartago estaría dirigida por uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. A partir del siglo III, la República de Roma es convocada en el sur de Italia por una ciudad griega en busca de ayuda para luchar contra los piratas. Pero poco después, 2 ciudades sicilianas entran en juego. Una de ellas, Messina, primero pidió ayuda a Cartago, pero luego pensó, no, vamos a pedírsela a Roma porque está más cerca y lograremos un acuerdo más ventajoso. Siracusa lucha contra Messina y Roma. En una batalla, abandona y se rinde y se entregan a Roma. Y esta, en cuestión de décadas, consigue todo el sur de Italia y el este de Sicilia. Esto provoca la ira de Cartago y así empieza la Primera Guerra Púnica. El resultado de esta guerra no solo decidirá quién se queda con Sicilia, sino quién va a gobernar todo el Mediterráneo meridional. En el 264 a.C., Roma y Cartago empiezan la Primera Guerra Púnica. Al cabo de 17 años, los 2 bandos seguían estancados en una sangrienta contienda. Las tablas parecen romperse cuando un temible y carismático comandante del ejército llamado Amílcar Barca toma el control de las milicias cartaginesas. Amílcar fue el primer gran general del imperio cartaginés. Era un hombre con carisma. Era el que sabía cómo hacer el trabajo, el que sabía cómo sacar las castañas del fuego. Entre el 247 y el 242 a.C., este exaltado estratega militar, Amílcar Barca, entra en Sicilia. Es dinámico, poderoso y totalmente implacable. Pero lo que le daba a Amílcar su verdadera confianza era que estaba respaldado por una nueva y elegante forma de barco de guerra llamado quinquerreme. Quin significa 5 hileras de remeros. El quinquerreme en realidad no lo desarrollaron los cartagineses sino los griegos, pero los cartagineses consiguieron que este ariete marítimo fuera enorme.
En esa época de las guerras púnicas, conseguían grandes hazañas en la construcción naval y civil. Al parecer, el Quinquerreme tenía 5 hileras de remos. Su funcionamiento no está del todo claro. Se cree que había 3 niveles con 5 hombres, 2 en los 2 niveles superiores, cada uno con un remo, y un hombre en la parte inferior. En cualquier caso, era una versión más grande y amplia del trirreme. Aunque más grande, las tácticas eran exactamente las mismas. El objetivo principal era embestir contra los barcos enemigos. Estaban diseñados para eso. Equipados con arietes bañados en bronce, su diseño los hacía muy veloces y manejables. Eran barcos rapidísimos. Intentar golpear un buque de guerra cartaginés era como intentar golpear a Mohamed Ali en sus días de gloria. Un quinquerreme solía tener 36 metros de largo y de 3 a 5 metros de ancho, en los que cabían 420 marineros. Con la carga y la tripulación, un quinquerreme llegaba a pesar más de 100 toneladas. En mar abierto, estas superembarcaciones eran máquinas de matar. Estas cosas se te acercaban a velocidades impensables y golpeaban el casco de tu barco hasta hacerlo temblar. Tu barco se tambalea y empiezas a hundirte. En cambio, el trirreme seguramente se emplearía para enzarzarse en una pelea en alta mar con el barco enemigo. Los cartagineses no se andaban con chiquitas. Te golpeaban una vez, te ibas a pique y se iban a por el siguiente. Era mortal. La genialidad de los cartagineses estribaba en la producción en masa de estos barcos. Tomaban piezas prefabricadas y las ensamblaban en una cadena de montaje. Así que los enemigos sabían que en cuanto hundieran un quinquerreme, aparecería otro por el horizonte. Esto supuso una clara desventaja para la flota romana, hasta que se hicieron con un quinquerreme a la deriva y lograron deconstruirlo. Así se hicieron una idea de cómo estaba ensamblado y probaron a armarlo ellos mismos. Capturaron un quinquerreme cartaginés encallado e hicieron decenas de copias. Estas copias ni siquiera eran tan buenas como los originales. Estaban hechas de madera joven y al poco tiempo se desmontaban. Pero ese poco tiempo fue el que necesitaron los romanos para inclinar la balanza a su favor.